Quiero empezar, sé que habéis hablado al principio de la serie sobre los 10 mandamientos, sobre el trasfondo y el propósito de los mandamientos. Pero quiero recordarnos esta mañana que los 10 mandamientos vienen a nosotros en un contexto bíblico. Y quiero volver rapidito a versículo 2 de capítulo 20 de Éxodo, porque nos da la base para poder entender el resto de los mandamientos, ¿vale? Eso es lo que escuchamos en versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y desde allí entra directamente en los 10 mandamientos. Este es el contexto, que Dios, el Dios que nos da los mandamientos, es un Dios que había sacado su pueblo de esclavitud, los había liberado, rescatado. Entonces podemos estar seguros que Él que nos da los mandamientos es Él que se preocupa por nosotros, que quiere el bien para nosotros, para tu vida. Es tu creador quien te conoce, que conoce lo que es mejor para ti, lo que es mal para ti. Es decir, que podemos confiar los mandamientos que nos da. No son mandamientos arbitrarios. Tienen propósito. Y su ley tiene propósito. Propósito para bendecirnos y para hacer bien en nuestras vidas. Como ha dicho Pablo, hoy vamos a hablar sobre el 5º mandamiento. Entonces voy a leerlo y quiero animaros a prestar atención a las palabras, ¿no? Porque después os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Esta es la palabra de Dios, de Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra, que el Señor tu Dios te da. Voy a leerlo otra vez. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, esta es la pregunta. Cuando escuchas estas palabras, ¿en quién estás pensando? Y otra manera de hacer la misma pregunta es, cuando Dios daba este mandamiento a su pueblo, ¿a quién quería escuchar este mandamiento? No sé si me explico. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando pensamos en este mandamiento de honrar a tu padre y tu madre, directamente pensamos en los niños. Pero la realidad es que los 10 mandamientos fueron dados a adultos. No estoy diciendo que no podemos aplicarlos a las vidas de los niños, claro que sí. Pero la meta es el corazón del adulto, de nosotros, que estamos en esta habitación. Y quizás esta idea de que este mandamiento fue principalmente, o en principio fue para los adultos, quizás eso es una sorpresa. Y surgen preguntas. Y si eso es el caso, es algo bueno. Significa que la palabra de Dios es eficaz y está obrando y tienes curiosidad de lo que Él quiere para tu vida. Entonces, hoy vamos a hablar sobre 3 cosas. Primero, la motivación de honrar a nuestros padres. Segundo, cómo honramos a nuestros padres. Y por tercero, cómo influye este mandamiento la crianza de nuestros niños, que es al otro lado, ¿no? Entonces, la motivación, cómo,
qué es honrar y qué es no honrar, ¿no? Y tercero, cómo influye este mandamiento la crianza de nuestros niños. Bueno, la primera es la motivación. No sé si sabéis eso, pero los 10 mandamientos se pueden encontrar en 2 lugares en la Biblia. En lo que hemos leído hoy, en Éxodo capítulo 20, pero también en Deuteronomio. A ver, Deuteronomio capítulo 5. En Éxodo hemos leído esta mañana que hay una promesa detrás del mandamiento, que dice para que tus días sean prolongados en la tierra. Pero en Deuteronomio encontramos más información. Dice eso en Deuteronomio: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados. Eso es casi exactamente lo que hemos escuchado. Pero hay más. Y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Que te vaya bien. Días prolongados y que te vaya bien. Y después en el Nuevo Testamento, en Efesios, Pablo, el apóstol, dice en Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, Dios nos está dando un poquito de motivación de honrar a nuestros padres, ¿no? Está diciendo que el resultado es una larga vida, que te vaya bien. Los comentaristas dicen que él está hablando del favor y presencia de Dios en tu vida. Entonces, una pregunta: ¿quieres la presencia y favor de Dios en tu vida? Claro, ¿no? ¿Quieres una vida larga? Sí. ¿Quieres que te vaya bien en esta vida larga? Sí. Entonces, honra a tus padres. Esta semana he leído varios artículos sobre este mandamiento. De hecho, hay un pastor canadiense que se llama Tim Challies, quien escribió una serie de artículos sobre este mandamiento. Y la serie se llama El mandamiento olvidado. Y con razón. No es algo en que pensamos mucho. No pensamos mucho en honrar a nuestros padres, o qué significa honrar. Entonces, una de las motivaciones es para tener el favor y presencia de Dios en nuestras vidas. Pero hay más motivos. Si vamos, por ejemplo, a Colosenses 3:20, encontramos esto: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Yo creo que la mayoría de nosotros, esto es bastante obvio. Pero la cosa interesante es que Dios decidió incluir en su palabra que obedecer a nuestros padres es agradable a Él. Entonces, ¿quieres complacer al Señor? ¿Quieres ser agradable al Señor? Obedecer a vuestros padres. Otra cosa que debemos saber es que Dios toma muy en serio este mandamiento. No es algo pequeño para Él. Si vamos, por ejemplo, a Éxodo capítulo 21, 15 y 17, leemos esto: el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Es algo fuerte, ¿no? Es pena de la muerte por maldecir
a tus padres. Es algo que escuchamos fácilmente todos los días. Es algo que incluso quizás nosotros hacemos. Pero no es pequeña cosa para Dios. Luego en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, Pablo está mostrando cómo el mundo, cómo todos nosotros estamos desviando de Dios. Estamos buscando nuestro propio camino. Pensamos que sabemos mejor que Él. Y esto es lo que dice en versículos 28 a 30. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Yo creo que para nuestros oídos, hoy en día, pensamos, ¿desobedientes a los padres en medio de todo esto? Pero tenemos que entender que es algo serio para Dios. Nos llama a honrar a nuestros padres, a obedecer a nuestros padres. Y por último, como razón, motivación, debemos obedecer a Dios porque Dios manda. Es Él quien tiene autoridad para mandar. Somos sus criaturas. Entonces, su favor y presencia es agradable al Señor. Es algo serio desobedecer a Dios en este sentido. Y Dios manda. Son las motivaciones para cumplir con este mandamiento. Entonces, ¿cómo honramos a nuestros padres? Quizás habéis detectado que uso la palabra obediencia y honrar casi como sinónimos, pero no son sinónimos. Y antes hablé sobre cómo los mandamientos fueron al principio para adultos. Entonces la pregunta es, ¿cómo respondemos a este mandamiento como niños y cómo respondemos como adultos? Honrar puede significar dos cosas. Y creo que eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, incluso si haces un estudio sobre este mandamiento, cuando está aplicado a niños, en general significa obediencia. Y cuando está aplicado a adultos, significa respeto. Entonces, vamos a hablar sobre las dos cosas. Los niños, en general, honran a sus padres en obediencia, respeto también. Pero obedecer lo que digan los padres. Y el grano de este mandamiento es autoridad. Honramos a los que tienen autoridad, quienes son superiores a nosotros. Y hoy en día esto es muy incómodo para nosotros, hablar de la autoridad. No nos gusta la idea de alguien tiene autoridad sobre nosotros, porque muchas veces pensamos, autoridad significa que alguien es mejor que yo. Pero la autoridad no significa esto. Autoridad significa que una persona tiene un oficio, una posición sobre otra persona. Por ejemplo, como padre, yo tengo autoridad sobre mis niños. No porque soy mejor que ellos, porque Dios me ha dado la autoridad sobre ellos. Es igual en el gobierno, es igual. Autoridad no significa que alguien tiene mayor valor.
No sé si me explico eso. Eso es muy importante. No es mayor valor ni ser mejor. Es simplemente una posición que Dios ha dado a una persona. Podemos ir a 1 Pedro, que habla de eso, pero vamos a ir a Romanos, capítulo 13, que dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Es muy claro que todas las personas que tienen autoridad están puestos allí por Dios. E incluso los políticos malos. Podemos, en el día de Pablo y Pedro, ellos estaban hablando de dictadores, ¿no? Que es quienes estaban matando a creyentes y están diciendo: honra a ellos. Es algo fuerte, que no encaja en nuestra mentalidad hoy en día. Entonces, significa que cuando tenemos autoridad en nuestras vidas, debemos honrarles, incluyendo a políticos, profesores, policía e incluso nuestros padres. ¿Vale? Entonces nuestros niños honran a sus padres obedeciéndoles. Pero para adultos, ¿puede ser diferente? Yo creo que sí. Los adultos que ya son adultos fuera de casa no tienen que obedecer a sus padres, pero honrar sí. Y quizás alguien está pensando: ¿pero qué pasa si mis padres no han sido buenos padres? ¿Qué pasa si he sido maltratado por mi padre? Son preguntas complicadas, pero sí tenemos que honrar a nuestros padres. No es decir darles otra oportunidad de maltratarnos. No es decir que debemos decir que es bueno lo que hicieron. No es esto. Pero buscar maneras de honrarles. ¿Vale? Vamos a hablar sobre otros temas. Si tenéis preguntas más profundas, podéis ir a vuestros, Pablos. Seguro que os pueden ayudar. Pero honrar a padres es para todos. Y no tiene fecha de caducidad. Incluso cuando se han fallecido, debemos honrar a nuestros padres. Una cosa interesante, estoy hablando mucho de la cultura en que vivimos hoy, pero no apreciamos los ancianos. Apreciamos mucho la juventud. Pero esto no es la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica aprecia a los ancianos. Nosotros nos gustan las cosas rápidas, productivas. Lo que es nuevo es mejor de lo que es antiguo. Pero la Biblia nos enseña otra perspectiva. Mira lo que dice en Levítico 19. Delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano, y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Y Proverbios 23:22. Escucha a tu padre que te engendró, y no desprecias a tu madre cuando envejezca. Hay un aprecio para personas mayores, bíblicamente.
Entonces voy a dar unas 5 maneras que podamos honrar a nuestros padres como adultos. Primero, perdonarles. Ninguno de nosotros tenemos un padre terrenal perfecto. Y algunos de nosotros hemos sido dañados por nuestros padres, hemos sufrido bajo ellos. Seguro que todos nuestros padres nos han pecado contra nosotros, han fallado, nos han fallado. Dios nos llama a perdonarles como Él nos perdona en Jesús. Recordaros que el poder para perdonar es reconocer que has sido perdonado en Cristo. Todo cubierto por Él. Otra manera que podamos honrar a nuestros padres es hablar bien de ellos y no hablar mal. Es muy fácil hablar mal de las personas que nos han dañado. Muy fácil. Honramos a ellos cuando hablamos bien de ellos y cometemos a no hablar mal. Otra manera, estimarlos en público y en privado. Tomar la oportunidad de dar crédito a quien lo merece. Cuando hablamos bien de alguien, cuando lo decimos, no estamos diciendo que todo lo que han hecho es bueno. Estamos diciendo que esto es bueno. Entonces podemos decir cosas como, papi, estoy muy agradecido que me enseñaste cómo gestionar el dinero, cómo arreglar el coche, cómo leer la Biblia. Mostrar que apreciamos a ellos, ¿no? De hecho, una idea es escribir una carta a tus padres y dándoles gracias por todo lo bueno que has recibido de ellos. Otra vez, no es decir que todo es bueno, pero apreciar el bueno que ha sido, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es buscar su sabiduría. Job 12:12 dice, en los ancianos está la sabiduría y en la largura de días el entendimiento. Antes de tomar una decisión grande, pedirles su consejo. Pedir consejo no es igual que obedecer su consejo. Pero pedir sus consejos es apreciarles, mostrarles honor. Y por último, apoyarlos y mantenerlos. Hace unos años hice un trabajo de investigación en el seminario bíblico sobre un caso específico, sobre los misioneros y su responsabilidad con padres que son mayores. Y llegué a la conclusión que es la responsabilidad de todo creyente cuidar de sus padres si ellos no pueden cuidar de sí mismos. Incluso si eso requiere dejar el campo misionero. Es tan importante bíblicamente. Es mostrar honor a nuestros padres cuando cuidamos de ellos. 1 Timoteo dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fuerte, ¿no? Honrar a nuestros padres, como he dicho, no es algo en que pensamos mucho hoy en día. De hecho, hemos perdido contacto con la realidad de este mandamiento. Pero quiero animaros. Podemos crecer y honrar a nuestros padres y honrar a Dios, que nos ha dado nuestros padres. Entonces, ¿cómo influye este mandamiento en la crianza de nuestros niños? Y la idea detrás de esta sección es, queremos que nuestros niños obedezcan al Señor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos como padres hacerlo más fácil que ellos
obedezcan al Señor, en honrar a sus padres. No estamos buscando bien para nosotros, estamos buscando bien para ellos. Podemos hablar de un montón de maneras de ayudarles. Solo vamos a enfocar en unos 3 o 4, ¿vale? El primero es enseñar a nuestros hijos la obediencia a nosotros. No es una obediencia donde ellos están ganando nuestro amor, sino una obediencia porque es buena para ellos obedecer. No es natural para nosotros ni nuestros niños obedecer. No es natural. Queremos ir nuestro propio camino. Queremos lo que queremos, no lo que ellos quieren de mí, ¿no? Mis padres. Pero otra vez vivimos en tiempos que nos dice que lo que queremos es lo esencial. Y debemos dejar a nuestros niños hacer lo que ellos quieren hacer. Pero cuando hacemos eso, estamos abandonando a nuestros niños, no solo a la cultura, pero a una vida sin rumbo. Porque la cultura está discipulando a nuestros niños si nosotros no estamos haciéndolo. Y lo que creo la cultura cambia cada 5 o 10 años. Entonces los niños van a ser como un barco al agua, moviéndose por el viento, sin rumbo. Somos las autoridades en las vidas de nuestros niños. Es bíblico. Y de hecho es muy difícil para un niño sin que sus padres están enseñándoles a obedecer. Es muy difícil, es un peso muy grande para un niño. Hace un mes estuve hablando con un anciano en una iglesia, quien trabaja con los jóvenes en la iglesia. Y él me estaba diciendo que hoy en día los padres no ponen límites a sus niños. Y dijo algo muy sorprendente. Dijo que los niños que sí tenían límites son más libres que los otros. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Pensamos la falta de límites es liberar, pero no lo es. Son prisioneros de sus deseos, prisioneros a lo que desean otras personas. Y cuando enseñamos a nuestros niños a obedecernos, también estamos enseñándoles a honrar y respetar otras autoridades, como sus profesores, el gobierno, la policía y la autoridad más grande, Dios mismo. También podemos modelar una vida de integridad. Y cuando habla, integridad es una forma de hablar de eso. Vidas humildes. Confesamos a nuestros niños nuestros éxitos y fracasos. Cuando les fallamos, les pedimos perdón. Eso muestra a nuestros niños que nuestra esperanza no está en nosotros, sino en Cristo. Buscamos amarles desde el corazón. Intentamos ser la misma persona en público que en privado. Nuestros niños nos conocen mejor que cualquier otra persona. Bueno, nuestra esposo, pero en general, cuando no vivimos estas vidas íntegras, nuestros niños se notan. Y es muy difícil honrar a un padre que es diferente persona en casa que en público. Otra manera que podemos ayudar a nuestros niños a honrar a nosotros y otras autoridades es escucharles y darles importancia. No solo ser los padres que corrigen todo, pero nunca anima a ellos.
escúchales y escucha lo que están intentando comunicar. Muchas veces no encuentran palabras, encuentran emociones. Podemos escuchar las emociones, corregirlas si son malos, pero escuchar lo que está detrás. Esto es amor. Son personas que debemos cuidar, no un proyecto o una molestia. Podemos expresar gozo en verles y celebrar sus victorias más que hablamos de sus fracasos. Y por último, es pasar tiempo con ellos. No podemos hacer las otras cosas si no pasamos tiempo con ellos. Bueno, cuando pienso en lo que hemos hablado hoy, pienso que os he dado un peso muy grande. Y eso no es mi deseo. Mi deseo es que entendamos el mandato de Dios, porque es bueno para nosotros entenderlo. Pero tenemos que entender que conocer los mandatos, conocer la ley de Dios, no tiene ningún poder para cambiarnos. No puede cambiar nuestro corazón. Nuestro problema nunca ha sido que no sabemos qué hacer. Nuestro problema siempre ha sido no queremos hacer lo que debemos hacer. Esto es nuestro problema. Entonces necesitamos un cambio de corazón. Entonces si te sientes este peso muy grande de honrar a tus padres en todas las maneras que debemos hacer y honrar las autoridades en nuestras vidas, es algo bueno que te sientes este peso. Porque este peso es lo que te conduce a Cristo, quien es tu única esperanza. Él vino para salvar las personas que no pudieran salvar a sí mismo. A las personas que no honraban a sus padres como deberían hacer. No es una excusa para seguir en el pecado. Es el sitio donde empezamos a obedecer. Es reconocer que no podemos y que Cristo nos salva de todos modos. Toda obediencia empieza con la iniciativa de Dios. Es lo que vimos en Éxodo. Dios tomó la iniciativa de rescatar su pueblo de esclavitud en Egipto, ¿no? Pero eso solo era una prefiguración de la verdadera salvación que nos ofrece en Jesús. Éramos perdidos y Él vino para buscarnos. Éramos enfermos y Él vino para sanarnos. Éramos prisioneros de nuestro propio pecado y Él vino para liberarnos. Tenemos que ver que Él cumplió lo que no pudimos cumplir. Miren en Lucas capítulo 2, hablando de Cristo y sus padres. Y descendió con ellos, Jesús con sus padres, y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Estaba sujeto a sus padres como niño. Y como adulto, honraba a su madre, mientras que estaba colgado en la cruz muriendo. Encontramos en Juan 19. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, hablando de sí mismo, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo, hablando de Juan. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Jesús, muriendo en la cruz, estaba pensando en su madre y cómo honrarla por cuidarla después de su muerte. Jesús cumplió lo que no podemos cumplir. Y eso es buenas noticias. Pero también resucitó de la muerte para darnos nueva vida, una nueva motivación, nuevo poder para
para obedecerle, para honrar. Si sigues con este peso grande, quiero animarte a cualquier cosa que Dios nos manda a hacer. Es mejor cumplir con promesa, con cualquier mandamiento que Dios manda a hacer. Cumplir este mandamiento es mucho mejor para nosotros que cualquier otra cosa que podemos imaginar o pensar que es mejor. No solo para nosotros, también para el mundo en que vivimos. Oremos. Padre, vivimos en tiempos muy diferentes. No practicamos mucho este mandamiento. Vivimos en una sociedad que está perdiendo la estructura familiar. Estamos buscando nuestros propios caminos. Abre nuestros ojos a ver tus caminos y no solo ver los caminos, pero anhelar seguir tus caminos, reconocer nuestra falta y buscar a ti por tu poder, tu visión, tu bien, para que tú seas glorificado en nuestras vidas y podamos ser sal y luz para tu gloria en esta tierra. En el nombre de Cristo. Amén.